de la Reforma. ¿Y por qué iniciaremos esta serie? Bueno, además de lo beneficioso que nos va a hacer poder revisar estas 5 doctrinas de nuestra iglesia y de todas las iglesias reformadas, esto tiene también que ver con lo que vamos a celebrar a fin de mes. ¿Ya? ¿Qué se celebra a fin de mes? 31 de octubre. Sí, muchos dirán Halloween. Es como la fiesta que ha tomado más fuerza a nivel popular en nuestro país. Pero si usted se fija en su calendario, 31 de octubre dice el Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes. Esto tiene su origen en que el 31 de octubre de 1517, a ver si puedo mostrar esa imagen. Ahí está. De 1517, el monje alemán Martín Lutero clavó sus 95 tesis en las puertas de la catedral de Wittenberg para iniciar una discusión. Él ponía, esto era como el Facebook de ese tiempo, ¿ya? Ponía una idea, algo escrito ahí en papel, después venía alguien, lo tomaba y se generaba una discusión, se juntaban y se ponían a discutir esas ideas a la salida de la catedral, y no había ningún problema, nadie se agarraba con ni nada, ¿ya? Entonces, para iniciar una discusión acerca de las malas enseñanzas y prácticas que la iglesia estaba llevando a cabo en ese entonces. Este acontecimiento se reconoce históricamente como el inicio de la Reforma Protestante, de la cual nuestra Iglesia Anglicana de Chile es heredera. Somos reformados protestantes. ¿Pero qué significa reforma? ¿Qué significa reforma? ¿Qué significa esta palabra? Algunos creen que fue una actualización o se trata de una actualización, como actualizar la aplicación o el software. No. No es una actualización de la Iglesia a los nuevos tiempos modernos, sino que el esfuerzo de Lutero y los demás reformadores de su tiempo fue volver a la fe católica de la Iglesia en sus primeros siglos. O sea, miremos hacia atrás, volvamos hacia allá, recuperando, ¿qué cosa? Las doctrinas esenciales del Evangelio que enseñaron los apóstoles de Cristo y que podemos encontrar en las Sagradas Escrituras. Por esto decimos, sin temor, y como yo lo he dicho varias veces, somos católicos reformados, ¿ya? No romanos, reformados. En el tiempo de Lutero se hizo fuerte el cuestionamiento entonces acerca de cuál es la manera que Dios guía a su pueblo. ¿Cómo Dios guía a su pueblo? Y la respuesta que tenía la Iglesia Católica Romana, liderada por el obispo de Roma en ese entonces, decía, y hasta el día de hoy lo dice, que Dios guía a su pueblo por medio de la palabra de Dios. Pero, esa palabra es tanto la tradición de la Iglesia como la Biblia escrita que nosotros conocemos. Ambas son la palabra de Dios. Por lo tanto, la autoridad para guiar al pueblo de Dios la tienen los sacerdotes y obispos que conservan la tradición de la Iglesia. Ellos son los que pueden leer la Biblia e interpretar esa palabra de Dios. Y entre ellos, el obispo de Roma, o conocido como el Papa, es la máxima autoridad para guiar a la Iglesia de Cristo. En cambio, la Reforma Protestante afirmó que es solamente mediante las Sagradas Escrituras. Y esto no por querer llevarle la contra a la Iglesia romana, sino porque así también lo enseña la misma Biblia, y así fue reconocido en los primeros siglos de la historia de la Iglesia. Estos llamados padres de la Iglesia reconocían también esta autoridad de la Sagrada Escritura en este tiempo más cercano a la enseñanza original de Cristo y sus apóstoles. Entonces hoy en la Iglesia Anglicana El Salvador responderemos a la pregunta: ¿cuál es la manera en que Dios guía a su pueblo en los últimos tiempos? Y para continuar con el legado católico reformado de nuestra fe apostólica, lo hacemos yendo directamente ¿a dónde? A la Biblia. Leyendo la segunda carta a Timoteo, escrita por un apóstol, un enviado de Dios, el apóstol Pablo, de donde podemos ver que Dios guía a su pueblo por medio de la Sagrada Escritura para distinguir el engaño y seguir su voz. ¿Ya? Para distinguir el engaño y seguir su voz. Oremos.
Padre Celestial, tu palabra ha sido leída, Señor. Ya hemos leído lo que el mismo Espíritu Santo quiso que el apóstol Pablo escribiera para tu iglesia en ese entonces y también para tu iglesia hoy. Permita ahora, Señor, que por obra y poder de tu mismo Espíritu podamos nosotros ser ministrados en la medida que examinemos estas palabras, Señor. Tú examina nuestro corazón. Consuélanos con la verdad del Evangelio. Exhórtanos también, Señor, para crecer como discípulos tuyos. En nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces, ¿cuál es la manera que Dios guía a su pueblo en los últimos tiempos? Dios guía a su pueblo por medio de la Sagrada Escritura para distinguir el error, lo que vamos a ver primeramente. La segunda carta a Timoteo fue escrita entre los años 64 y 68 del primer siglo. Y tal como leímos en la parte final, con emoción, el apóstol Pablo estaba cercano a su muerte. Por lo tanto, el Espíritu Santo le está llevando a escribir para la guía de su iglesia en una realidad futura como la nuestra. ¿Cómo es eso? Sí, como la nuestra, para un tiempo en que los apóstoles de Cristo ya habrán muerto. Profetas del Antiguo Testamento, apóstoles del Nuevo Testamento, pero estos ya murieron. Y la iglesia necesita ser guiada sin la presencia física de estos enviados directos de Dios. Lo que nosotros acabamos de leer viene de una advertencia entonces que el apóstol Pablo hace al joven pastor de la iglesia llamado Timoteo, no Emanuel, Timoteo, pero también a mí. Sí. A comienzos del capítulo 3 dice: pero debes saber esto, que en los últimos días tendrán tiempos difíciles. Vean, últimos días. Probablemente se está refiriendo justamente cuando ya hayan muerto los apóstoles. ¿Ya? Esos son los últimos días y los vivimos hasta ahora. Y luego, en el capítulo 3, que usted lee todo el capítulo 3, describe la maldad y corrupción de los hombres que vendrán. Y de aquí viene la advertencia del engaño que hombres malos e impostores tendrán. Como leemos en el versículo 13, pero los hombres malos e impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero, lo bueno, a continuación, el apóstol le indica a Timoteo cómo debe enfrentar estos engaños en los versículos 14 y 15. Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido, de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido. Desde la niñez, según el Cristo, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Luego el apóstol hace una segunda advertencia a Timoteo, esa era la primera. Y la segunda respecto al rechazo que las personas tendrán en contra de la sana doctrina y de su preferencia por el engaño, como leemos en los versículos 3 y 4, pero del capítulo 4. Dice: porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros y apartarán sus oídos de la verdad. Esa frase en el original usa una palabrita que de donde viene apostasía. O sea, van a renegar del Evangelio. Apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos. Una vez más, Pablo instruye a Timoteo para enfrentar este error con el versículo 5. Pero tú, sé sobrio. En este sentido como de mantente vigilante, alerta. Sé sobrio en todas las cosas. Sufre penalidades. Haz trabajo de evangelista. Cumple tu ministerio. Cumple tu ministerio. Y uno podría decir acá: perdón, Pablo, pero ¿cuál es este ministerio? ¿A qué te estás refiriendo? Decirle esto a Timoteo. Y se trata del encargo solemne. El encargo solemne que leímos en los versículos 1 y 2
del capítulo 4, cuando le dice: en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino, te encargo solemnemente. Pablo está viendo, ya no van a quedar apóstoles, enviados directos de Dios para hablarle al pueblo. Ahora queda la iglesia, necesita una guía. ¿Cómo se guía? Predica la palabra, está diciendo Timoteo. Predica la palabra, insiste, a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, reprende, exhorta, con mucha paciencia e instrucción. Si se fijan, no lo manda a buscar a la tradición, ni busca a tal persona que puede ser puesto como alguien, autoridad. Lo está mandando la Escritura. La predicación de la palabra de Dios, o sea, de las Sagradas Escrituras, es la que podrá hacer frente a la tendencia de la gente de rechazar la sana doctrina y preferir el engaño. Así vemos que en ambos casos, entonces, tanto para enfrentar a los impostores que irán engañando, como para la tendencia de desviarse de la sana doctrina, es la guía que Dios deja a su pueblo para conducirle los asuntos de la fe cristiana, es la Sagrada Escritura. No hay otra. No hay otra. Entonces podemos ver que Dios guía a su pueblo por medio de la Sagrada Escritura para distinguir el engaño, pero también para seguir su voz. Para seguir su voz. ¿Por qué las Sagradas Escrituras tienen tal poder y autoridad? El apóstol lo dice en los versículos 16 y 17 del capítulo 3. Porque toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado en toda buena obra. Hermanos, la palabra de Dios es útil. ¿Sí? Sí. Déjeme aclarar algo respecto a esto. En el idioma original, la palabra inspirada por Dios, esa palabra inspirada, literalmente significa soplada por Dios. Así, soplada por Dios. De modo que la Escritura tiene ese poder del soplido de vida que Dios hace cuando le da vida al ser humano en el Génesis para darle espíritu. ¿Se acuerdan qué hizo Dios? Sopló sobre el aliento de vida. Y también aquel viento del Espíritu que vemos en Ezequiel cuando sopla sobre huesos secos, muertos, y les da vida profetizando sobre ellos. También dice que viene un soplo que da vida. O lo que vemos en Pentecostés cuando le da vida nueva en el poder del Espíritu a su iglesia. Eso significa que toda la Escritura es inspirada, es soplada por Dios. Queridos hermanos, no hay nada creado por el ser humano que tenga esta capacidad. Nada. A diferencia de la Iglesia Católica Romana, los reformados creemos que es la palabra de Dios la que le da vida a su iglesia, y no al revés. Sin palabra de Dios, en primer lugar, no hay pueblo de Dios, como consecuencia. Es la palabra de Dios la que hace nacer al pueblo de Dios y le da vida. Entonces, donde la palabra de Dios sea predicada fielmente a las Sagradas Escrituras, ahí hay poder de Dios para dar vida a su pueblo, a su iglesia. Sin embargo, hay un pero. Mis amados hermanos, todos los que quieren seguir la voz de Dios en su palabra se verán enfrentados a la tendencia natural del ser humano de rechazar al Dios de la palabra y al pueblo que sigue su palabra. Esto nos advierte el apóstol Pablo en el capítulo 3, versículo 12. Y en verdad todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Y el mismo apóstol describe su ministerio en términos que no son fáciles de llevar, como vemos en el 4:7. He peleado la buena batalla.
he terminado la carrera, he guardado la fe. Queridos hermanos, este no es un llamado a acomodarse al mundo. Tenlo muy claro. ¿Quieres vivir siguiendo la voz de Dios en su palabra? Vas a sufrir persecución y no será fácil. Habrá muchos que desearán que te apartes de la verdad de la Escritura. Entonces pregúntate, ¿vale la pena vivir así? ¿Valdrá la pena vivir así y sufrir incluso esa persecución? Si le preguntáramos al apóstol Pablo, ¿qué nos diría? ¿Vale la pena vivir así? Esto es lo que él dice en el versículo 8 del capítulo 4. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Entonces, sí vale la pena. Porque veremos cara a cara al Señor, a Jesucristo como juez justo, entregándonos una corona de justicia. Nada se compara con aquel encuentro prometido que nos espera. Si nos fijamos, como dice en el capítulo 3, versículo 15 de la Sagrada Escritura, recibimos la sabiduría que nos lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Lo leímos. Y seguir la voz de Dios en ella nos prepara para un futuro glorioso que nos espera. Pero lo glorioso no es la corona que vamos a recibir, ni lo bonito que será el cielo, que sin duda lo será. Lo glorioso es la persona que nos va a recibir, el Señor Jesús. Él es la palabra de Dios hecha carne, como dice Juan 1:14. Él es de quien hablan todas las Escrituras, como dice Lucas 24:27. Hermanos, veremos al autor y encarnación de la palabra que sostiene nuestra fe. Eso hace que valga cada segundo de nuestras vidas seguir la voz de Dios en su palabra. Tal vez puede ser que te parezca chocante que la Sagrada Escritura se le dé un lugar único en cuanto a autoridad de fe para guiar la vida cristiana. Quizá te enseñaron que Dios habla por medio de sueños también, o en la tradición acumulada de la iglesia, y para ti ambos, sueños y tradición, están al mismo nivel y son igualmente válidos que la Biblia. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Sí, Dios puede hablar por medio del sueño. Pero no olvidemos una cosa. Somos seres humanos y tenemos una naturaleza caída. Y aún nuestra mente, que produce sueños mientras dormimos, también puede estar afectada por el pecado. Por lo tanto, nada asegura que cada sueño que tengas ha sido inspirado por Dios. Y bien, podría haberse afectado por tu propio corazón pecaminoso y deseos personales. Sin embargo, si crees que Dios te ha hablado por medio de un sueño, ¿a dónde puedes consultar para tener claridad de qué quiere decir ese sueño? A la Sagrada Escritura. Si ese sueño viene del Espíritu Santo, Él no se va a contradecir con lo que ha dicho en su palabra. Tendrás que compararlo con lo que ahí dice. Porque tu mente sí puede ser afectada por el pecado. En cambio, solo la Escritura tiene la característica de haber sido inspirada, soplada, directamente por Dios. Por lo tanto, está libre de pecado. Cierro el paréntesis. Por otro lado, hay algunos que dicen, bueno, pero ya, está bien ya, pero la Escritura fue escrita por hombres que pueden haberse equivocado. ¿Sí? Lo escribieron hombres como nosotros. A lo cual decimos, sí, es cierto, fue escrita por hombres que pueden haberse equivocado, pero al estudiarla completamente de principio a fin, vemos lo siguiente. Fue escrita en un periodo aproximadamente de 1600 años. Entre los primeros textos, los primeros libros de la antigüedad, hasta el último que se escribió, que fue Apocalipsis, 1600 años. Fue escrita en distintos lugares geográficos,
de la antigua Palestina hasta la ciudad de Roma. Los textos originales se encuentran escritos en 3 idiomas diferentes: hebreo, arameo y griego. Y los autores bíblicos tienen una diversidad cultural muy grande. Algunos fueron grandes líderes políticos, como el rey David, y otros humildes pescadores, como el apóstol Pedro. Y toda la Escritura presenta una perfecta unidad del mismo tema: la salvación de Dios por medio de su Hijo Jesucristo, que se va revelando progresivamente de principio a fin. Es imposible que los autores humanos se hayan puesto de acuerdo para lograr tal perfecta unidad, sin contradicciones, habiendo tenido tal diversidad cultural de autores, épocas y lugares geográficos en que fue escrita. Esto es evidencia de que la Biblia fue escrita por hombres que pueden haberse equivocado, pero Dios resguardó su elaboración para que fuera sin errores y nos llegara su mensaje perfectamente, teniéndolo a Él como divino autor, usando estos escritores humanos. Queridos hermanos, el Espíritu Santo que inspiró con soplo de vida las Sagradas Escrituras, en ninguna parte hace una igualación entre la Escritura con la tradición o con los sueños, como si la Escritura necesitara de algo que le ayude a corregirla o a completarla. Los testigos de Jehová, por ejemplo, piensan eso. Por eso tienen sus revistas Atalaya. Los mormones también creen eso y por eso tienen el libro del Mormón. Agregan su propia literatura. En cambio, la Biblia nos dice una y otra vez por medio de los apóstoles de Dios que solo la Escritura y nada más tiene ese lugar único para asegurarnos que hemos recibido el mensaje que ha sido inspirado, soplado por Dios, que como ya leímos nos lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Amados, lamentablemente hoy en día hay muchos cristianos protestantes que en la práctica rechazan la doctrina de la sola Escritura. Para ellos Dios habla por medio del pastor solamente, o por la música inspiradora, o por medio de series y películas cristianas, etc. Dios parece que hablara por cualquier parte menos por la Escritura. Es triste ver esto. Es triste ver a estos cristianos ignorar la Escritura y no querer leerla. Incluso a veces la usan de amuleto, así abierta en el Salmo 91, puesta en la casa. Pero no la leen. Pero gracias a Dios que eso no pasa acá. ¿O sí? Sí pasa, hermano. Sí pasa, y deberíamos arrepentirnos por eso. Déjeme aclarar algo. Una cosa es que el contenido de una obra humana, sea música o cine, nos recuerde verdades del Evangelio, y está bien. Pero otra cosa muy distinta es creer que aquello que oímos o vimos en la pantalla es palabra de Dios tal cual como lo es la Escritura soplada con el poder del Espíritu de Dios para dar vida. Creer algo así es una tremenda herejía. Lo único que podemos decir con toda seguridad, hermanos, esto es palabra de Dios, como lo decimos en los cultos, es la Escritura. Nada más. Incluso la predicación. La predicación que hago no es palabra de Dios inspirada. Por eso que la predicación debe ser expositiva. Quiero exponer lo que en la Escritura está escrito e interpretarlo lo más fielmente posible a lo que el autor, que sí fue inspirado directamente por el Espíritu Santo, quiso decir. Y ese es el esfuerzo que tenemos que hacer los predicadores. Pero yo no puedo venir a predicar y ponerme a contar chistes o la experiencia que yo tuve haciendo esto o aquello. No. Eso no es palabra de Dios. Y jamás tendrá poder para dar vida como la Escritura. Creo que los predicadores que hacen eso, negándoles una exposición del texto bíblico a quienes los escuchan, no los aman realmente. O tal vez se aman demasiado a sí mismos. Entonces, si las Sagradas Escrituras es la voz de Dios para guiar a su pueblo, nuestra respuesta como pueblo de Dios debiese ser la de una escucha atenta,
de la palabra de Dios. Es por esta razón que como pastor de esta iglesia les exhorto, hermanos, a ser discípulos de Cristo, que hacen discípulos de Cristo. Esa es nuestra visión. Pero primeramente siendo nosotros discipulados por la Escritura. Igualmente los animo a no desaprovechar los ministerios de discipulados de varones, mujeres, jóvenes y niños en el Club de Jesús, buscando que la palabra de Dios sea la que nos guíe. De igual modo, las casas de oración comunitarias sea la Escritura la que guíe nuestra oración. Amados hermanos, sé que un par de años atrás ustedes estaban tristes o desanimados por la falta de un pastor. Y hoy dan gracias a Dios por mi llegada y se lo agradezco, sinceramente. Pero sepan que nada cambiará en esta iglesia si mantenemos la ignorancia de la Escritura. Nos negamos a leerla. En ella, y no en el pastor de turno, donde la iglesia encuentra todo lo necesario para escuchar la voz de Dios, que nos lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Amados hermanos, Dios nos ha hecho una gran concesión al darnos la Escritura. Este es el Dios del universo, gigantesco, inimaginable. Y en un lenguaje humano nos habla para poder entenderle y recibirle. Es en las Sagradas Escrituras que Cristo, la palabra de Dios hecha carne, nos es presentado en las palabras escritas que allí podemos leer o escuchar por último, por audiolibro. Hoy día se puede. ¿Para qué? Para encontrarnos espiritualmente con Cristo y oír su voz guiándonos como el buen pastor que guía a sus ovejas. Tal como Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. ¿Clasificaron cuál es el vínculo de unión? El vínculo de unión ahí es escuchar y seguir la voz del buen pastor. Esa voz de Jesús, el buen pastor, es la que el apóstol Pablo estaba siguiendo. Y anima a Timoteo y a otros como nosotros a seguir por medio de las Sagradas Escrituras. ¿Hasta cuándo? Hasta aquel glorioso encuentro con el Señor cara a cara. ¿Conoces a ese buen pastor? ¿Lo conoces? ¿Quieres seguir su voz cada día de tu vida? Solamente en la Sagrada Escritura encontramos su palabra que nos guía como pueblo de Dios. Allí está disponible para que le oigas cada vez que la lees o la escuchas en tu Biblia. Quiero hacer una pregunta. Y no es necesario que levantes la mano y respondas abiertamente, pero medítalo en tu corazón. ¿Quisieras tomar la decisión de leer o escuchar más tu Biblia para encontrarte con Cristo en ella? Que el Señor nos ayude en esto. Oremos. Padre celestial.